Bueno, recordando lo que estamos haciendo, nos estamos basando en este diagrama, ¿sí? Estamos viendo el tema principal del ejercicio es el manejo de una interfase, pero pues claro que arrastra todo lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, dice ahí el enunciado que vamos a tener tres clases similares, se relacionan en cuanto a que tienen, más bien se refiere a figuras geométricas de dos dimensiones, un rectángulo, un círculo y un triángulo. Aquí están representados sus atributos de cada uno de ellos y entonces van a heredar de una clase abstracta figura que tiene un método abstracto dibujar. ¿Qué significa eso? Que estas tres clases se ven obligadas a codificar ese método y también van a implementar, adelante, no a heredar, sino van a implementar la interfase que se llama cálculos figuras 2D, que tiene dos métodos, área y perímetro. Por lo tanto, estas tres clases están obligadas también a codificar esos métodos. Recuerden que un método abstracto no lleva código, solo la firma en donde es declarada. Y en el caso de las interfaces, todos los métodos que tenga son abstractos. Bueno, nada más por manejarlo, declaramos un atributo en la interfaz. La interfaz no puede tener constructores, sí puede tener atributos, pero estos siempre van a ser públicos, constantes y estáticos, ¿sí? Ok, bueno. Empezamos por codificar en nuestra aplicación, pues creo que nada más alcanzamos a hacer el dibujar, ¿no? Digo, la figura. Pues vamos a abrir la aplicación. Por ahí ya les compartí los documentos, estos que estamos viendo para este ejercicio. Entonces, vamos a poner por aquí para que nos permita ver tanto el código como ¿verdad? Ahí. Ahí se ve un poco mejor. Bien, entonces, la clase figura es abstracta, aquí lo dice, tiene un método nada más dibujar, que es abstracto, por lo tanto, no tiene código. Y luego, después lo que hicimos fue empezar a codificar la interfaz, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? Entonces vamos ahora a continuar con la interfaz. La interfaz, pues la palabra reservada que se utiliza para declararla no es class, como lo hemos hecho hasta ahorita, sino es interfase precisamente. Se llama así. Entonces vamos a ponerle un atributo, es de tipo doble. No puede ser privado, tiene que ser público. ¿Sí? Debe ser estático y debe ser constante. Y luego ya el tipo de dato. Estático porque los elementos estáticos, si lo recuerdan, ya lo hicimos en la clase nombres, nos sirven para acceder a una clase sin necesidad de crear un objeto. ¿Sí? Entonces, como nunca vamos a poder crear objetos de la interfaz, o sea, objetos no, podemos poner objetos en referencias de la interfaz, pero objetos no podemos, es como la clase abstracta, que no permite crear objetos, la interfaz tampoco. Entonces, la única manera en que se puede acceder es a través del nombre de la interfaz y por lo tanto tiene que ser estático. ¿Sí? Tiene que ser, lo estático quiere decir que lo tenemos que acceder a través de la clase o en este caso a través de la interfaz, no creando un objeto de esa clase o de esa interfaz. De hecho, porque la interfaz no va a dejar crear objetos. Bueno, entonces, aquí va a ser, se llama pi, así de, todo el choro, o como le dicen el rollo que les dije ayer, fue a partir de que les pregunté cuál era el estándar para declarar las constantes en Java. Y bueno, ya después de todo lo que les dije, dijimos, es todo con mayúsculas. Entonces lo voy a poner así y lo voy a poner aquí. Me dan por favor precisión de unos cuantos decimales: 3.141592.6. Unos dos o tres decimales más, ¿no? Por favor, si alguien por ahí lo puede tener. 3.141592.6, hasta ahí me acuerdo.
Bueno, para poner más decimales. ¿Sí? ¿65 qué más? Gracias. Hasta ahí lo dejamos, ¿sí? Ese es el valor de pi. Digo, para que esté un poco más exacto. Sabemos que es infinito, ¿verdad? Ahorita, en este momento, hay supercomputadoras calculando nuevos valores de pi. Bueno, entonces vamos a ponerlo aquí como un comentario. Un atributo de la interfaz debe ser public, bueno, público, para que sea público, estático, constante, bueno, y constante. Constante quiere decir que le vamos a poner un valor y ese valor es el que va a tomar para todo el código, cualquier clase que utilice esa interfaz. Bueno, y aquí lo vamos a poner, aunque no se declare. O sea que yo pude haber puesto, pude haber puesto nada más así, doble A es igual a 5, por ejemplo. Bueno, no sé, IVA es igual a 16, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo aunque no le ponga nada, ese atributo es constante, estático y público. ¿Sí? Bueno, este no aplica, ¿verdad? Pero también no le puse acento a público. Ok, bueno, entonces aquí me faltó el acento en la U. Bien, vamos a declarar ahora que los métodos, ¿sí? Entonces lo ponemos así, public abstract doble área, ¿sí? Entonces, un método de la interfaz debe ser público y abstracto. Y aquí aunque no se declare así. Entonces, eso significa, es mucho más cómodo si no le ponemos public abstract, porque nada más ponemos el nombre, el nombre, más bien el tipo de dato y el nombre. O sea, si yo declaro, por ejemplo, el perímetro, lo puedo hacer así. Así. También es public, aunque no lo ponga. Entonces ya tenemos ahí definida nuestra interfaz. Recuerden que la interfaz no lleva implementación, o sea, no lleva código en los métodos. Como son abstractos, no lleva. Entonces la interfaz en realidad no hace nada de desarrollar, no desarrolla nada. Nada más dice qué es lo que se debe hacer. Es como un reglamento, ¿verdad? Dicen como un contrato. Ok, entonces vamos a empezar ahora por definir nuestra clase círculo, la más. Entonces me voy a ir, vamos a agregar la clase círculo. Esta es una clase normalita, círculo. Nada más que la clase círculo, de acuerdo al diagrama, va a heredar de figura y va a implementar la interfaz. Entonces, cuando tenemos esa combinación que hereda e implementa, es preferible primero poner la herencia, el extends, y luego el implements.
porque el extend nada más debe ser de una clase y el implements puede ser de varias interfaces. Es una clase, ¿sí? Entonces, ¿esta va a extender de quién? De figura. ¿Y va a implementar de quién? ¿O a quién va a implementar? Cálculos, figuras 2D. Cálculo, figuras 2D. Cálculos, es cálculos, ¿verdad? Así. ¿Y qué es lo que inmediatamente me dice aquí? Dice, círculo no es abstracto y no sobrescribe métodos abstractos de figura. Entonces, aquí ya se está dando cuenta que esta clase hereda métodos abstractos y está obligado a codificar esos métodos. Entonces, nos vamos a auxiliar del editor, le vamos a dar aquí botón derecho y le digo, vas a implementar todos los métodos abstractos. ¿Cuántos me debería implementar? ¿Cuántos? Tres, ¿no? Uno de figura y dos de la interfaz. Y ahí están. O sea, el método dibujar lo implementa porque es de una clase abstracta, es un método abstracto. Y de la interfaz toma el área y el perímetro. ¿Sí? Claro, pues aquí pone, de momento, mientras escribimos algo, mientras codificamos algo, pues pone el lanzamiento de una excepción. Bueno, no se van a reír, por favor, del dibujo que voy a hacer. ¿Sí? Sería system, pues más. Ahí está. Ese es un círculo. ¿Sí? Ese es un círculo. Ya cada quien si quiere hacer un círculo más bonito. Precisamente creo que hay un taller del foro, si alguien checó por ahí, que dice arte con caracteres. ¿No lo vieron ese? Arte con caracteres. En mis tiempos que no había interfaces visuales, todo se hacía en cadenas de caracteres, había personas que se dedicaban a hacer dibujos con puros caracteres y les salían bien bonitos. Y luego los imprimían y salían bien bonitos. Sí, o sea, una combinación bien así, se veían muy bonitos. Entonces, pues bueno, ahí recurren a uno de esos chavos y les hagan un dibujo de un círculo. Yo es lo más que puedo hacer, ¿sí? Ok, bueno. Luego, vamos al área. ¿Cómo se calcula el área de... Ah, por cierto, ¿qué atributos tiene la clase círculo? Pues el radio, vamos a ponérselo, ¿no? Vamos a ponerle aquí el atributo es privado, es de tipo doble, se llama radio. ¿Sí? Y bueno, nos vamos a auxiliar aquí de la inserción de código para agregar constructores, métodos getSet. Creo que hasta el string voy a poner. A ver, entonces voy a insertar un constructor sin parámetros. Por lo tanto, el radio, pues vamos a ponerle 0. Voy a insertar otro constructor, pues con el único parámetro, y ya tenemos este segundo constructor parametrizado. Voy a agregar ahora los getter y setter. Pues que nada más es un atributo, pues está bien. Que lo haga sobre, no, porque no quiere. Ya los generó el get y el set. Y también, esto casi nunca lo hago, pero en esta ocasión sí. Voy a agregar el método toString. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, vamos sobre los cálculos. Los cálculos, aquí va a decir, ¿cómo se calcula el área de un círculo? Vean cómo el área ahora lo vamos a hacer como un círculo. Cuando estemos en la clase rectángulo, lo vamos a hacer como un rectángulo. También el toString, sí. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por r al cuadrado, ¿sí? En lugar de ponerle matpi, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos, por la interfaz, tenemos un atributo que se llama pino, ¿sí? Por radio, así. El mat.pow es la potencia, el radio al cuadrado, precisamente.
Pi, ¿pero dónde está pi? ¿Qué dice? Ah, pues es que me falta qué hacer con él, ¿verdad? Hay que regresar esto. Vamos a regresar pi, estoy tomando pi, pues aprovechando el atributo que trae la interfaz. ¿Y por qué puedo usar ese atributo? Pues porque se está implementando. ¿Cómo se calcula el perímetro que viene siendo la circunferencia de un círculo? ¿Cómo es? Les voy a decir como nos decía mi maestro de matemáticas. Pregúntenle a su hermanito de primaria. No es pi por radio. La- la- el, el perímetro de un círculo. Nos regresamos a primaria. No, ese es el área. Perímetro. O búsquenlo como circunferencia, pues. ¿Qué? No, bueno, ese es el diámetro. Por ahí va, ya mero le atinan. No, ni Google lo sabe o qué. Busquen circunferencia de un círculo. No, pero ¿cómo? ¿Nomás pi así? No, ese es el diámetro. Ándale, eso sí será. Eso sí será. Es pi por diámetro. Es que, a ver, ¿qué quiere decir pi, chavos? ¿Qué significa el valor de pi? ¿De dónde viene pi? ¿No se acuerdan qué significa el valor de pi? A ver, si ustedes, fíjense, si ustedes tienen un círculo, imagínense un círculo, un plato, y luego, con una, ¿sí? Es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. O sea, si tenemos un plato y ponemos con un hilito el diámetro y luego lo llevamos a la circunferencia, cabe 3.1416 veces. ¿Sí? Entonces el diámetro se calcula, perdón, el perímetro pi por diámetro. De ahí viene el valor de pi o el significado de pi. Pero como nosotros no tenemos diámetro, sino tenemos radio, claro, podríamos agregar un método aquí, es más, lo voy a hacer. Le voy a decir, a ver, voy a agregar un método que no viene en el diagrama, pero yo lo voy a agregar, que va a calcular el diámetro. ¿Cómo se calcula el diámetro de un círculo? Ahora sí, es el doble del radio, ¿no? Entonces sería radio por 2. Y el perímetro, este no es override porque este método no viene ni en figura, no viene ni en la interfaz. Bueno, entonces el perímetro vendría a ser el pi por diámetro, que es lo mismo que 2 pi r. Lo vamos a encontrar en el formulario como pi por diámetro o como 2 pi r. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos completa nuestra clase círculo. Vamos ahora a codificar nuestra clase rectángulo. Si hay dudas, me dicen, por favor. Listo, vamos a agregar nuestra clase rectángulo, ¿sí? Una clase rectángulo. Rectángulo y lo mismo, ¿verdad? El rectángulo es lo mismo que el círculo, va a heredar, extender de figura y va a implementar la interfaz. Entonces, aquí podemos empezar al revés si quieren. O sea, podemos decirle, pues voy a poner doble el base. Acá no se ve muy bien. Es la base. Esta es la base. ¿Sí? Base y private doble altura. Como en este momento no le he indicado ninguna dependencia ni de herencia ni de interfaz, pues ahorita es una clase 6 suelta. ¿Cuál es la clase padre de rectángulo? Así como está ahorita el código. No, object, ¿verdad? Ahorita, así como está el código, su clase padre es object, ¿sí? Porque no le hemos, ahorita no tiene nada que ver con este diagrama. Ahorita es como si rectángulo anduviera ahí suelta y no hallara qué hacer, ¿sí? Ahorita lo acoplamos al diagrama.
Bueno, entonces le decimos, vamos a agregarle constructores. Ahora lo hice al revés. Primero puse los atributos y luego ya vamos a implementar la herencia y la interfaz. Entonces sería insertar código constructor sin parámetros. Entonces le tendríamos que poner aquí la base y la altura en 0. Y luego vamos a agregar otro constructor parametrizado ahora. Insertar constructor. Todos los campos. Ahí está ya el constructor parametrizado. Vamos a agregar los getter y setter de todos. Ahí están los, como decía un compañero, vean qué rápido codifico. Entonces, insert code, vamos a generar el toString. ¿Está bien? En este caso sí me interesa el toString porque ya ven que le pone el nombre de la clase, como que parece redundante, pero ahorita sí quiero que ponga el nombre de la clase. Bien, esto estaría bien cuando empezamos a ver las clases que dijéramos, a ver, vamos a hacer la abstracción de un rectángulo. Y ya, esa sería la clase. Pero ahorita la vamos a acoplar al diagrama. La clase rectángulo va a heredar de figura y va a implementar la interfaz. Así es que vamos a indicarle eso. Decimos, vas a heredar de figura y vas a extender, no, implementar. ¿Y vas a implementar de dónde? De cálculos, figuras, 2D. E inmediatamente protesta, ¿verdad? ¿Qué dice? Ah, pues es que necesitas implementar los métodos abstractos. Bueno, pues vamos a indicarlo. Si no tuviéramos esta ayuda, pues tendríamos que teclearlo todo, ¿no? Entonces ya le decimos implementa todos los métodos y ya me agregó 3 métodos. El que hereda de figura y el que implementa de la interfaz. ¿Sí, verdad? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Estamos en rectángulo, ¿no? Base por altura, ¿no? Return. Base por altura. ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Pues es la suma de los 4 lados, ¿no? Pero hay 2 lados iguales, 2 parejas. Entonces sería return 2 veces sumando la base más la altura. ¿Sí? Y el dibujo, pues ya lo podemos hacer un poquito más decente. Bueno, al menos yo. El dibujo, vean cómo es un void, no regresa nada, sino que lo muestra directamente. Entonces, le vamos a decir aquí, voy a poner system out print y bueno, voy a poner la parte de arriba del rectángulo, voy a poner así, no sé, algo como esto. Lo voy a poner otras 2 veces y luego voy a poner así. Ese ya está más, no está tan tirado a la calle. Bueno, creo que es bien claro que cada clase implementa esos 3 métodos abstractos de una manera diferente, aunque se relacione porque son figuras, pero cada una calcula a su manera, ¿no? Y cada una dibuja a su manera. ¿Sí quedó? Vale. ¿Esto? Ahí están los 3 métodos abstractos. Claro, como los insertó el mismo editor de NetBeans, él sí le pone el override. Nosotros a veces se lo ponemos, a veces no. Pero ese override indica que es un método heredado o implementado. ¿Cómo que? El círculo. No, este es un rectángulo. El círculo, acuérdense que les dije que no se rieran. El círculo, ¿cómo se está dibujando?
Digo, o sea, en cierto sentido es un círculo, ¿no? Con mucha imaginación es un círculo. ¿Ya quedó? Porque vamos a hacer ahora el triángulo. ¿Ya quedó? Bueno, vamos a hacer la clase triángulo ahora. Le agregamos new Java class, ahora va a ser triángulo. ¿Sí? La abstracción del triángulo, podría haber sido también con base y altura, ¿verdad? Ya ven que la fórmula típica es base por altura, entre dos. Pero otra forma de hacer la abstracción es poniéndole tres lados. Lo que pasa es que si manejamos base y altura, ¿cómo calculamos el perímetro? Con base y altura no puedo calcular el perímetro. Bueno, sí puedo, pero es muy complicado. Ok, a ver, vamos a implementar, más bien, primero vamos a poner los atributos. Private, doble, lado 1, así, y luego los otros dos lados y lado 3, ¿sí? Tres lados del triángulo. Vamos a agregarle como método constructores, getSet, toString, lo voy a insertar. Entonces sería un constructor sin parámetros, un constructor parametrizado con los tres atributos. Es que podríamos, vamos a suponer que quisiéramos poner un tercer constructor de un solo lado, que recibiera un solo lado. ¿Para qué nos serviría un constructor de triángulo que recibiera un solo lado? ¿Qué tipo de triángulo podremos crear con eso? Equilátero, ¿ah? O sea, por eso las clases pueden tener muchos constructores. Aquí yo podría agregar un constructor más, vamos a hacerlo nada más para no quedarnos con la... Más voy a agregarlo aquí. Lo voy a agregar también con inserción de código. Le voy a decir inserta un constructor, pero nada más quiero que consideres el primer lado y ya lo genera. Entonces ya tenemos otro constructor que solo recibe el primer lado y ya pues se supone que esto es porque me va a servir para algo, para construir un tipo especial de triángulo que en este caso sería el equilátero. Entonces aquí hasta le podremos poner constructor para triángulo equilátero. Entonces si un usuario de esta clase va a crear un triángulo y va a ser un triángulo equilátero, en lugar de usar el tercer constructor, un triángulo de 10 de 10, 10 y 10, pues en lugar de poner 10, 10, 10, 10 en el tercer constructor, aquí pondría nada más 10, ¿verdad? Y claro que internamente tendríamos que decirle que el lado 2 es igual al lado 3 y es igual al lado 1. ¿Sí? Nos estamos asegurando que los lados sean iguales. Bien, vamos ahora a agregarle los los getter y setter. Insertar código de getter y setter. De los tres, ¿está bien? Hasta ahorita siempre hemos puesto get y set para todos los atributos. No siempre debe ser así, no es una regla. O sea, no, si una clase tiene 50 atributos, no tiene que tener 50 get y 50 set. Luego vamos a hacer un ejercicio en donde un atributo necesitamos que el usuario no lo modifique. Entonces le quitamos el set, porque lo vamos a controlar por dentro, ya en otro ejercicio que vamos a hacer. Ok, entonces ya están los getter y setter. ¿Qué siguen? Pues ahora sí vamos. El toString. Voy a poner de una vez el toString. De los tres, ¿está bien? A ver, vamos para arriba. Sí, yo se lo voy a dejar, sí.
tal vez no lo vamos a usar, pero más bien es para no perder la oportunidad de comentar esto, de que a veces nosotros vemos la documentación de una clase y dice, tiene 15 constructores, y luego uno dice, ah, caray, ¿por qué tantos constructores, va? Bueno, cada constructor sirve para crear una versión distinta de ese objeto. Bueno, ahora sí, vamos a decirle, ahorita es una clase suelta cuya clase padre sería object, pero ahora sí le vamos a decir, no, no va a ser object. Tu clase padre va a ser figura y también vas a implementar la interfaz. Así que vamos a decirle eso, vamos a extender de figura y vamos a implementar de cálculos, figuras 2D. ¿Qué puse mal? Que no puedo encontrar ese símbolo. No haya cambiado el... No, aquí está. A ver, ayúdeme, ¿cuál es el problema? Cálculos, figuras, no le veo. A ver, ¿A ustedes les marcó error? No, ¿verdad? O sea, eso a veces pasa cuando sin querer movemos nosotros, Ah, ok, sí, ya vi por qué. Sí, me pasó exactamente lo que quería comentar. ¿Dónde dejé la clase triángulo? La dejé fuera del paquete. O sea, la agregué en este paquete, en lugar de agregarlo en este. Entonces, bueno, una forma, lo voy a cortar de aquí. Lo podemos nada más mover, ¿eh? O sea, más que a mí no me gusta hacer eso, pero lo puedo mover para acá. Y me va a decir, es el efecto, lo mismo que hubiera hecho control, o sea, cortar y pegar. Me dice con refactor para que acomode el paquete. Entonces le digo refactor. Y entonces ahora sí ya lo tenía mal ubicado, ¿verdad? La clase triángulo. Entonces, bueno, ya lo tengo ahí. Me dice que tengo que implementar los métodos abstractos. Entonces le digo, ok, pues ayúdame. Implemento todos los métodos abstractos. Me tuvo que agregar 3 métodos. ¿Sí? ¿Cuál es el método más fácil de codificar? Yo creo que el perímetro, ¿no? ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo? Pues la suma de los 3 lados. Entonces aquí vamos a codificar este método. Return lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Bien. El área. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre lados, pero no tenemos ni base ni altura. Tenemos lados. No, no. A ver, búsquenle ahí en San Google. El lado 3 es cualquiera. O sea, tú le pones los nombres como quieras, ¿verdad? Es más, cualquiera de los 3 lados puede ser la base. Bueno, ¿ya lo encontraron? El, el cálculo del área de un triángulo, pero con los 3 lados. Van a encontrar rápidamente el de base por altura entre 2, pero no tenemos ni base ni altura. Pudiera ser, puede ser. A ver, vamos, voy a aprovechar por aquí tengo, en el otro grupo lo hicimos, en el otro grupo, en el de fundamentos. A ver, por aquí lo tengo, ¿sí? Dejen recuperarlo por acá. ¿Sí? Sí, exactamente. Ujú. Y no le llama de alguna manera a es esto, la fórmula de Herón. ¿Sí? Para calcular el área de un triángulo a partir de sus 3 lados, que es un caso muy común, se puede usar la fórmula de Herón.
¿Quién es Herón? Pues, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe quién es Herón? Un matemático de allá no sé si de los romanos o de los griegos. De los griegos. Entonces dice, obtén el semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? La suma de los tres lados entre 2. Y luego lo vas a meter en esta fórmula. Es la raíz cuadrada del semiperímetro que multiplica el semiperímetro menos el primer lado por el semiperímetro del segundo lado por el semiperímetro del tercer lado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué tiene que ver con herencia y polimorfismo? Pues nada, ¿no? ¿Sí? Sí, puede ser un semiperímetro, o lo podemos, sí, lo podemos hacer. O lo calculamos dentro del método. Mira, lo vamos a hacer de esta manera. Le decimos área. Más que quería, ¿cómo le hago para irme para acá? No me deja. Uy, aquí apenas. O sea, quería esto, ¿sí? Entonces le vamos a decir, el área va a ser, tenemos que calcular la S, que es el semiperímetro, pero ya tenemos el perímetro, entonces le decimos doble S es igual a perímetro, el perímetro ya es la suma de los tres lados, entre 2, ¿sí? Y luego aplicamos la fórmula de Herón. Claro, haciendo las sustituciones pertinentes, la A es el lado 1, la B es el lado 2 y la C es el lado 3. Entonces sería la raíz cuadrada de la S que multiplica a la resta de S menos el primer lado, que multiplica a la S menos el segundo lado, que multiplica a la S menos el tercer lado. Esa es la fórmula. Bueno, vamos a ponerle aquí fórmula de Herón. Y claro, algo bien interesante sería que, por ejemplo, el método de dibujar lo hiciera dependiendo del valor de la base y de la altura, ¿va? En la clase rectángulo. Y que el dibujo del triángulo fuera de las dimensiones de los valores de lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Sí, no? Eso sería ideal, pero ahorita pues no, nos vamos a conformar con que se vea un triángulo ahí. Ya tenemos el área, el perímetro, ahora ¿cómo vamos a dibujar un triángulo? Con diagonales, ¿verdad? Entonces vamos a decirle aquí, system. Bueno, miren, yo voy a poner una diagonal normal y una diagonal invertida. Sería da error, ¿verdad? Bueno, ahorita vemos cómo lo quitamos, ¿no? Da error, ¿sí? Si no les da error, está mal, ¿eh? Sí, les tiene que dar error porque... ¿Para qué sirve? A ver, ¿se acuerdan cómo hemos puesto un tabulador? O es más, un brinco, un salto de línea, ¿cómo lo ponemos? Diagonal invertida y una N, y el tabulador con diagonal invertida y una T. Ok, entonces la diagonal invertida dentro de una cadena es un símbolo especial que avisa que el siguiente símbolo es especial. O sea, cuando ponemos una diagonal invertida, debe haber otro carácter porque es especial. ¿Cuáles son los caracteres especiales? El tabulador, el brinco de línea, las comillas. ¿Qué pasa si yo quiero poner unas comillas dentro de una cadena? Bueno, le pondríamos diagonal invertida comillas. Así es como lo tendríamos que poner. Y hay como unos 5 o 6 caracteres especiales. Entonces aquí nada más póngale 2 diagonales. Porque asimismo la diagonal invertida es especial. ¿Sí? La primera diagonal avisa que el siguiente carácter es especial, pero el siguiente carácter pues también es la diagonal invertida. ¿Sí? Ok, entonces, le ponemos así, voy a poner y luego así. Bueno, hay cada quien dibuje su triángulo como Dios le dé a entender o como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer así. Así. Claro que lo que se va a ver son las segundas diagonales, pero como la primera no se va a ver en lugar de la primera diagonal.
Entonces, cuando le ponemos diagonal invertida n, quiere decir que esa diagonal avisa que esa n es especial, es brinco de línea. Si nosotros quisiéramos poner, como les digo, entre comillas, tendríamos que poner diagonal invertida, comillas, para que me integre las comillas dentro de la cadena. Puesto que, ¿por qué es especial las comillas? Porque el delimitador de las cadenas son las comillas. A ver, entonces, ¿sí quedó? Ya, ¿verdad? Bueno, caray. Bueno, parece que ya estamos listos. Por lo menos vamos a empezar a hacer algunos objetos. Ya tenemos la jerarquía completa. Así repasando rápidamente nuestra jerarquía, sabemos que si creamos un objeto rectángulo en una referencia de rectángulo, ¿a qué vamos a tener acceso? A todo, a dibujar, a calcular área y perímetro. Pero si creamos una referencia de rectángulo, un objeto rectángulo, en una referencia de figura, ¿a qué voy a tener acceso nada más? Nada más a dibujar. Ni siquiera a los get y set de. Y si creamos un objeto rectángulo en una referencia de la interfaz, que sí se puede, ¿a qué métodos vamos a acceder? ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a empezar a crear por aquí, en la aplicación. Me voy a ir a la aplicación que la dejamos ahí de lado, así como. Bien, aquí en la aplicación. Vamos a crear 3 objetos normalito, como lo hemos hecho siempre. A ver, un círculo. Díganme un círculo así, que plato, ¿qué le ponemos? Balón. Bueno, es una llanta. Una llanta, más o menos, ¿qué radio? Porque es el radio, ¿verdad? ¿Qué radio tendrá? Una llanta así normalita de un carro estándar. 15, como 30, vamos a poner que sea 30 centímetros. Sí, hay muchas dimensiones, ¿verdad? Pero una así, típica. Luego, vamos a crear ahora un rectángulo. Pues de esto sí como que va a estar más fácil, ¿no? Un rectángulo, ¿qué rectángulo creamos? La puerta esa. Bueno, sí, la puerta. Esta puerta, yo digo que tiene como 1,10 de ancho y como 2,15 o 2,25 de alto, ¿sí? De base y altura. Y un triángulo famoso, o ¿cómo? ¿Qué hacemos aquí? Una pizza, una rebanada de pizza. Bueno, vamos a ponerle pizza. No es un triángulo así muy, pero bueno, pizza. Es igual a new triángulo y una pizza familiar o de qué tamaño. Los lados es un triángulo isósceles, no, bueno, si están bien cortados, si no está bien cortado, no. ¿Cómo cuánto será en centímetros? Será unos 25 centímetros. Bueno, 15, bueno, es que yo estaba hablando de una super pizza. 15. No sé, 15 por 18 porque no quedó muy derechita, muy. Y luego, la parte que no es lado recto, porque pues es así como curvo, ¿va? Pero bueno, le mordemos y que quede el triángulo así. Y ya queda como, ese estamos como más pequeño, ¿no? De unos 12 a lo mejor. Bueno, ahí está una pizza. Más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, la llanta tiene acceso a área, diámetro, dibujar, perímetro, porque está en una referencia de círculo. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle aquí. La referencia llanta tiene acceso a todos los de círculo. ¿Sí? Y luego, la referencia puerta. Ah, caray. La referencia puerta, ¿a qué tiene acceso? A todos los métodos, ¿sí? ¿Verdad?
O sea, no solo a los que hereda, sino también a los propios. A todos los métodos de rectángulo. Y la referencia PISA tiene acceso a todos los métodos de triángulo. A ver, vamos a hacerlo nada más con una llanta. ¿Cómo le hago para que ese objeto llanta tenga, bueno, no es el objeto, al principio mencionábamos que llanta es un objeto porque es muy cómodo, es muy práctico decir que llanta es un objeto, pero en realidad llanta es una referencia a un objeto. Sí, está un poquito más largo, pero esa es la idea correcta. Entonces, llanta apunta a un objeto de la clase círculo. ¿Cómo le hacemos para que la misma llanta, el mismo objeto, se comporte como una figura? Entonces, podríamos hacerle así. Figura, misma llanta, es igual a llanta. ¿Sí? Entonces, y luego, también podemos poner esa referencia del objeto llanta ¿en dónde? En la interfaz. ¿Cómo se llama la interfaz? Cálculos, figuras, 2D. La mismísima llanta, no sé cómo ponerle. Misma llanta. También, ¿verdad? Mismísima. O bueno, ahí como ustedes quieran poner llanta, porque es la misma, no es otra, es la mismísima llanta. Nada más que llanta lo está viendo como llanta, digo como círculo. Luego, la misma llanta lo está viendo como figura y la mismísima llanta lo está viendo como interfaz. ¿Sí? Y lo podemos checar aquí, bueno, lo vamos a verificar. La misma, nada más tiene acceso a ¿cuál? A dibujar. No tiene acceso ni a perímetro, ni a get, ni a set, área, perímetro, nada de eso, ¿verdad? Y mismísima llanta, ¿a qué tiene acceso? No tiene acceso a dibujar. ¿A qué tiene acceso? Área y perímetro. Aquí está el área y aquí está el perímetro. ¿Por qué tiene acceso a eso? Porque está en una referencia de la interfaz. Bueno, vamos, aquí estos comentarios yo los pongo porque supongo que en algún momento repasan esto, ¿sí? Y pues creo que son pertinentes para recordar, porque pues realmente el código, si lo dejo con puro código, pues ahí a veces se nos puede olvidar, ¿no? Entonces vamos a poner bueno, vamos a ponerlo por aquí, la referencia, misma llanta, solo tiene acceso al método de figura, que es dibujar, ¿verdad? Y la referencia mismísima llanta, estamos hablando del mismo objeto, ¿eh? Es el mismo objeto. Solo tiene acceso a los métodos de interfase, de cálculos. Me lo voy a poner abajo porque ya quedó muy... De cálculos, figuras 2D, que sería área y perímetro. Así es que el mismo objeto se comporta de maneras diferentes. Depende en el contexto en el que esté. Ok. Ah, a ver, es que se trabó. A ver, no sé si está completo, ¿sí da?
Aquí me pasé de M's, ¿verdad? Mismísima llanta. Ok, bueno, entonces todavía nos falta ver algunos detalles con digo, aprovechar la jerarquía que ya tenemos para hacer más cosas, manipular. Una de las ideas principales de todo esto es poder manipular de manera genérica los objetos. Yo puedo manipular una figura sin importar si es, o sea, yo le puedo decir a una figura, a ver, dibuja, y ya no me interesa si es triángulo, rectángulo, círculo, o le puedo decir a cualquier cálculos figuras 2D, le puedo decir, calcula el área y el perímetro sin tener que saber qué tipo de objeto es. Ok. Bueno, entonces seguimos mañana.